me quedo pensando en un montón de temas que tienen que ver con el área metropolitana. Uno es muy interesante, es el de la vivienda, ¿no? Donde además ahí empieza a jugar una cuestión mayor todavía, que es la del El mercado, la mercado. economía. Mencionabas algo que creo que es un problema en la ciudad, que fue sigue siendo en realidad, que la clase media sobre todo no ha accedido a ningún plan de nada, de Ujú. vivienda o de créditos, aunque sea. Hay ahora algún intento, se busca cada tanto. ¿Cómo ves eso? Porque es cierto que vos podés tener un montón de buenas intenciones, pero si la situación económica, el salario de la gente no permite tomar un crédito, no hay mucho que puedas hacer, digamos. Para dimensionar esta tragedia, Mm. Tragedia sí, directamente. tragedia. Y te voy a explicar por qué tragedia y por qué no nos damos cuenta que es una tragedia. Te voy a decir Ok. Ujú. cuál es el anestésico por el cual no nos damos cuenta que es una tragedia. En condiciones de los salarios de mercado que funcionan, los ingresos familiares que funcionan, las condiciones de mercado que funcionan, hoy estarían en condiciones por el mercado de acceder a una vivienda menos del 10% de la población. Claro. Listo, es una tragedia. No hay ninguna otra situación de necesidad pública donde vos estés marginando el 90%. Claro. Ninguna. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque como fuimos más ricos de lo que somos, parte de ese 90% está viviendo en la casa de los viejos, parte de ese 90% está viviendo en una casa que no cumple las funciones esenciales, pero se duerme bajo techo, húmeda, colgado de no sé qué cosa, etcétera. Y no estoy hablando de barrios populares necesariamente. Ujú. ¿No está? Entonces, hay un delay en la vivienda, como es una prestación que tiene una durabilidad de 30, 40, 50 años, hay un delay entre el momento de la tragedia y el momento en que te das cuenta de la Claro. tragedia. Estamos en ese momento. Si pegamos la curva, quizás podemos maquillar el darnos cuenta que es a la vuelta de la esquina, entre los 5, 10, 15 años. Ahí hay muchas cosas que pensar. Yo estoy pensando en términos de acceso, no en términos de condición propietaria necesariamente. Sí, Porque, puede ser alquilar claro, también, claro, ¿no? en términos de acceso. Ahí hay muchas cosas. La primera, y yo creo que bueno, este gobierno en ese sentido tengo que reconocer que intenta ir para ese lado, es, vos tenés en la Ciudad de Buenos Aires, el número varía, pero hay gente que habla de 40.000, 50.000, 60.000 unidades vacías. Mm. O sea, vos tenés, por eso es una verdadera tragedia, porque los inmuebles se han transformado en reserva de valor, los inmuebles están y la gente tiene dificultad de acceso. Un régimen razonable de manejo del desalojo al finalizar el contrato. Un régimen que le dé a la contractualidad del contrato de alquiler unas garantías de previsibilidad más altas que las actuales. Eso, no te digo los 60.000, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires pondría en el mercado 10.000 o 15.000 unidades y eso ya te cambia, porque ahí está pagando un costo la persona que tiene ese lugar vacío, pagando las expensas, pagando Ujú. los impuestos, etcétera, y lo soporta porque dice, no quiero meter cualquiera en mi casa, Ujú. porque después no lo puedo sacar, porque esto y lo otro. Hay mucha mitología en torno de eso, pero también es real que hoy el servicio de justicia en la Argentina implica que un juicio bien llevado, etcétera, etcétera, son 3 años, 4 años, 5 años, hay gente que te dice cosas Sí, dantescas. y creo, te hago un paréntesis porque me tiene que ver con esto. Sigue primando en muchos casos y muchos dirigentes la idea de que el propietario de una vivienda que la alquila o no la alquila es una especie de George Soros que hace maldades y en realidad la mayoría de los dueños son pequeñas familias que tienen un departamentito. O Mira, sea, no hay estudios sofisticados en la Argentina donde la compra de inmuebles como ahorro personal ha constituido también, suple al sistema previsional. Muchísima gente que lo ha hecho durante claro. la vida para después tener un ingreso adicional. Sí. Pero estuve este verano en Barcelona, donde el problema de la vivienda es un problemón, y hubo un estudio oficial. Porque en parte del relato, la narrativa en disputa en la sociedad era los bancos, la especulación, etcétera. Entonces el gobierno se decidió hacer un informe Ujú. de quién son los inmuebles que se ponen a alquilar. Y más del 95% de los inmuebles eran de propietarios de menos de 3 inmuebles. Claro. Y el 40% de uno. Entonces eso eliminó el tema de que los grandes fondos, porque los grandes fondos existen y no hay ninguna duda, y que quizás hay que hacer políticas antiespeculativas o no, a partir de, no sé, la 10ª unidad o la 20ª o lo que fuera. Pero es no entender, porque también es una narrativa que arrastra una posición de que en cada problema hay un villano Claro. y hay un bueno, ¿viste? Y los problemas tienen una naturaleza sistémica y a vos te conviene que haya 20.000 unidades más en circulación en el mercado de alquiler, que significaría
que no arregla, volvemos, que no arregla el problema de la vivienda. Porque el problema de la vivienda a largo plazo, Argentina tiene condiciones para arreglarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya muchos argentinos que todavía ahorren en términos inmobiliarios, significa que vos tenés producción, ¿entendés? De nuevas unidades, que es un problema que en otros lugares no tienen. Entonces vos al tener producción de nuevas unidades, vos ves la evolución demográfica y podés tener, porque la peor situación no es esta, la peor situación es no tener los 60.000, porque no tener los 60.000 tenés que esperar años, ¿me explico? No, y se encarece muchísimo claro, más, además. Claro. ¿Y cómo hacemos entonces? Bueno, una es, decías, darle previsibilidad al propietario para que se anime a alquilarlo, ¿no? Y otras opciones, ¿cuáles serían? Yo, Fabio, que cree que la vivienda es un bien social significativo, estas son palabras que han pasado de moda en los últimos años. Lo que hizo Chile, y pongo el ejemplo de Chile, que es un país que en los últimos 40 años se pone como ejemplo de práctica mercadista, digamos, ¿no? Chile ha subsidiado sistemáticamente el acceso al crédito hipotecario para primera vivienda. Y Chile prácticamente ha derrotado la informalidad urbana. O sea, el problema de vivienda de Chile hoy, que en Chile entre los urbanistas abre toda una deliberación en términos de guetificación, barrio más para pobres, menos para pobres, etcétera, y calidad de la vivienda, es una discusión más sofisticada que la nuestra, porque están discutiendo calidad de la vivienda. Claro. Entonces, yo creo que teniendo, y sobre todo teniendo instituciones financieras públicas, y que todas las experiencias, acá el deterioro del patrimonio de los bancos públicos derivado de malas operaciones en términos de crédito hipotecario son consecuencias del desastre macroeconómico, no del impago de las familias. O sea, cada vez que se ha puesto en circulación crédito hipotecario para las familias tienen un cumplimiento de arriba del 95%. En la Argentina hay una pulsión propietaria y hay un deseo propietario muy, muy fuerte arraigado en nuestra sociedad. Ahora, y si no, y perdimos plata, ¿pero por qué perdimos plata? Y por la devaluación. Bueno, la devaluación no es la culpa del tomador de crédito, digamos, claro. Entonces, lo que quiero decir, ahí hay un negocio con impacto social para hacer que no te arregla el problema en un minuto, pero que te lo arregla a mediano plazo. Sí, los bancos privados no han ayudado mucho tampoco, ¿no? Y bueno, no. Los bancos privados, yo interpreto que si yo fuera accionista de un banco, que no lo soy, quiero que el banco preste, maximizando sus ganancias, sus beneficios. Si vos querés que los bancos le presten crédito hipotecario a la sociedad, tenés que crear desde el segundo piso, digamos, desde la regulación normativa, es decir, bueno, un pedazo de la cartera obligatoriamente tiene que ir a crédito hipotecario, o te doy tal premio si va a crédito hipotecario. Yo creo más siempre en los incentivos que en las penalidades. La restricción, sí. Además venimos una ley de alquileres, por ejemplo, que no funcionó, ¿no? Claramente. No funcionó porque, entre otras cosas, yo creo que primero que no se entendió, no voy a decir que no entendieron el mercado, pero que no se Creo que estaba detrás de eso lo que hablábamos, ¿no? Esta idea del villano, como que está eso. Dueños malos que no querían poner los departamentos en alquiler y se probó que no era así. Bueno, lo que se probó es que si lo querés obligar a que esté 3 años, te lo retiro del mercado de alquiler y peor. Sí, claro. Lo que veo que no mencionaste es que me parece igual es una idea que está un poco más abandonada, que el Estado se ponga a construir y que se ponga a hacer vivienda, ¿no? Es una mala idea. Es una mala idea. Para mí. Voy a corregirme. En la Argentina, porque en la Argentina dice, no, en Viena hay los barrios de vivienda pública, pero eso cruza con la calidad burocrática que vos tenés. Voy a decir algo horrible. Cruza con el financiamiento de la política. También. Entonces resulta ser que países que está resuelto el financiamiento de la política y el nivel de auditoría pública es muy alta y se hacen barrios de vivienda y funciona, etcétera, etcétera. Y vos en un país que no está resuelto el financiamiento de la política y que tenés muy concentrada la estructura de provisión de materiales, muy concentrada la estructura de las empresas relativamente cartelizadas, etcétera, y terminás en un bailongo raro. Argentina, mira, Buenos Aires, volvamos al amor porteño, ¿no? Buenos Aires, en el mundo en general, cuando vos vas a las ciudades norteamericanas, vos ves las ciudades norteamericanas, los condominios, los edificios hechos, vos decís, bueno, son ciudades que salvo el centro histórico estuvieron hechos por empresas, claramente. Vos vas a Europa, y sobre todo después de la guerra, ¿no? Y vos ves Europa, ves los barrios y decís, bueno, estas son ciudades construidas por el Estado. Nosotros tenemos ciudades construidas por las familias. Claro. Ni las empresas, ni el Estado. Entonces vos vas al Gran Buenos Aires, Wilde, el barrio donde yo nací, todas las casas son distintas, todo.
866 por 40, de comprar en el lote Sí, popular. puertas adentro ni hablar. Ni ¿no? hablar, bueno, claro. Entonces, bueno, pero eso también habla mucho de nosotros. Entonces, si vos me preguntás a mí, entre vivienda pública, aparte quiero decir esto, voy a decir algo horrible también. La vivienda pública en Argentina, en la década del 60, era un poquito peor que en la década del 50. En la década del 70 era un poquito peor que en la década del 60, en la década del 80. Las últimas viviendas públicas son terribles. Entonces, yo como me gusta que tengan casas con alma, barrios con alma, etcétera, tiene un problema la autoconstrucción, y esto que estoy diciendo no quiero caer en una romantización que tiene el problema de la densidad, hay problemas. Pero de verdad que la idea del Estado construyendo, si vos me preguntás a mí, ¿hay un rol estatal importante para jugar en términos de hacer? Sí, generar suelo urbano. En las ciudades de 100.000 habitantes y menos, generar suelo urbano formal, con conexión a las redes de servicio, con papel, etcétera, y vendérselo al futuro, al propietario constructor que primero se va a comprar una prefabricada, que después se va a hacer algo, etcétera, facilitarle el acceso al suelo urbano y que la ciudad crezca para donde vos lo planifiques, con calles abiertas, con espacio preservado. Pero el suelo urbano, estamos hablando de inversiones de 1/10 o de 1/8 de hacer la casa. Entonces invierto $4.000, $5.000, $6.000 en generar un lote de buena calidad urbano donde se va a instalar una persona y no $100.000 en una casa. Y generar suelo urbano y venderlo y cobrarlo. Estoy hablando de dar una facilidad transtemporal, pero que esos tengan una capacidad de repago. Ahí yo te diría que como no lo hacen los privados, porque es un negocio que tiene sus vueltas en términos normativos, las municipalidades, y muchas lo hacen, generar suelo urbano es un tema interesante porque te evita, en nuestras villas y barrios populares, hay cantidad de gente que te dice, cantidad de gente que trabaja, etcétera, que si yo me pudiera pagar un lote bien ubicado, con servicio, en 4 años, en 5 años, voy a hacer un comentario ahora tipo sociocultural, yo me lo pago y me hago mi casita, ¿no? Porque yo de hecho soy albañil, esa es la narrativa que hay. Mi madre, que tiene 90 años y que es una señora estructuralmente conservadora, tiene comentarios como muchas de nuestras madres o tías viejas del tipo, vos fijate cómo viven y mirá la pantalla LED que tienen en la casa, ¿no? Un comentario, yo lo puedo decir, la amo a mi madre, y el comentario no es no es de ignorante. Pero entonces yo le digo, pero Garbarino le da crédito para la pantalla y nadie le da crédito para el lote. Y mi madre se queda. Digo, si el tipo se compra la pantalla porque no pudo comprarse el lote. Si se hubiera podido comprar el lote, se sacan el pan de la boca para comprarse el lote, un montón de ellos. Le digo, y entonces tendríamos un problema mucho menor. Yo creo que en términos de generación de suelo urbano, el Estado argentino es muy moroso. Bien. Estamos charlando con Fabio Ketlas. Nos vamos a ir una tandita ahora. Sí, vamos a escuchar también o a leer mensajes de los oyentes. Sí, Pablo, por supuesto. Se comunican a través de nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, y en nuestro canal de YouTube, @ZIG Producciones. Porteña, entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. La mañana, 34 minutos, nosotros continuamos en Confirmado y a través de nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, nos escribe Diego de Villa Crespo que va en sintonía con lo que hablábamos recién de los alquileres y la vivienda. Dice Diego, el tema alquileres es imposible, yo vivo acá hace 10 años y ahora no puedo renovar porque me piden fortuna. Quería preguntar, ¿se puede pensar la ciudad sin expulsar a los que vivimos y trabajamos acá hace tantos años? Bueno, ese es un fenómeno a escala global que tiene un nombre que se llama la gentrificación,
que tiene que ver cuando la ciudad cambia su morfología por nuevas actividades económicas, etcétera, y se eleva el precio del suelo, y muchas veces esa elevación del precio del suelo le impide a los locales seguir sosteniendo su vida en el lugar. Buenos Aires no ha tenido fenómenos de gentrificación tan agresivos como otros lugares. Hay ciudades, hoy en Venecia vive un tercio de la gente que vivía hace 40 años, digamos, ¿no? O sea, esa es una gentrificación fuerte. O uno ve en la ciudad vieja de Barcelona, prácticamente ya no viven catalanes, digamos, ¿no? Entonces, esos son fenómenos de ahora, hay un aspecto que es, si en Palermo, Villa Crespo, etcétera, se ha transformado en un circuito de outlets y restaurantes y comercios, etcétera, y el valor del suelo cambia, para los que creemos en el mercado, en principio, digamos, si no es una situación... No, para nosotros es una buena noticia que una zona de la ciudad se recalifique en términos económicos. Entonces hay como una consecuencia negativa indeseada, que es esta suba de precios y este principio expulsivo, y no hay mucho una solución, digamos, no es como no tomamos una píldora, porque a mí no me gustaría evitar que mañana, voy a poner un ejemplo, hay una parte de la ciudad que a mí me parece que tiene un potencial enorme y que no se la aprovecha, que es la Paternal, es que está bien ubicado, que tiene una infraestructura bien montada, que es baja, que tiene la posibilidad de hacer algo a escala como se hizo en Holberg y Donado, con alguna estrategia de una altura razonable, etcétera. Y no me gustaría que no ocurra porque alguien diga, bueno, una consecuencia indeseada de eso es que un porcentaje de los habitantes de la Paternal se tienen que mover. La ciudad está viva. O sea, una vez le llevaron a Clorindo Testa, un conjunto de profesionales, una especie de manifiesto solicitada a partir de una situación en relación a un activo patrimonial y que tenía que firmar, pero en el texto hablaba de mantener la ciudad, y Clorindo Testa dijo, pero yo puedo defender una fachada, o puedo defender una cúpula, etcétera, pero la ciudad está viva. Si hubiéramos mantenido la ciudad, tendríamos con la ciudad colonial, o sea, no hubiéramos abierto la Avenida Mayo. Claro, entonces... ¿Qué tal, Fabio? Nora Sánchez te saluda. De hecho, Clorindo Testa lo que decía es que la ciudad sigue siendo bastante abierta hacia arriba y que todavía quedaba, o que ya, digamos, antes de su fallecimiento él observaba mucho espacio para construir. Ahora, hace poco trabajaste en un índice de calidad de vida de ciudades. A mí me llamó mucho la atención, siempre se dice que Dios atiende en Buenos Aires, como que acá está toda la mejor infraestructura, cosa que es real. Sin embargo, la ciudad que ganó en ese índice, la que quedó en primer lugar, fue Bahía Blanca. Yo me pregunto entonces, ¿qué factores son los que valora hoy la gente a la hora de ponderar la calidad de vida en su ciudad? Sí, voy a hacer una salvedad para que la conversación no sea una conversación de locos. Cuando nosotros decimos la mejor ciudad, nosotros medimos 43 ciudades de 2.300 municipios, o sea, hay 2.250 que no medimos, es importante tomar en cuenta eso. Segundo, que lamentablemente no pudimos medir cuestiones ambientales porque hay muy poca información agregada de tipo ambiental, que probablemente a Bahía Blanca le hubiera dado, que a la Ciudad de Buenos Aires le hubiera dado en términos relativos muy bien, porque tienen sistemas de cuidados ambientales a escala argentina relativamente sofisticados, y Bahía Blanca no. Y por último, bueno, después elementos incomparables, pero también, dado que se llama radiocultura, es decir, no hay ningún subíndice del índice que capture el dinamismo cultural plenamente, porque nos costó encontrar cómo medirlo, no lo queríamos medir con infraestructura cultural, no queríamos decir, che, hay 20 museos acá, 5 museos acá, es el cuadro, capaz están vacíos los museos, claro. ¿Viste? Entonces decidimos no incorporar ninguno. En el marco de las 23 cosas que medimos nosotros, y también para sorpresa de nosotros, pero los datos son los datos, Bahía Blanca, que voy a dar mi argumentación, salió primera, que Bahía Blanca tuvo un comportamiento, lo voy a decir en términos positivos, difícil, tuvo un comportamiento mediocre, o sea, en las cosas que le fue mal, no le fue muy mal. Claro. Y por lo tanto, en ese comportamiento mediocre, ¿no? Como ese alumno que saca 7, 6, 6, 7, 7, 6, y después da un porcentaje, ¿no? Y no como la Ciudad de Buenos Aires, que por ejemplo,
en los 12 puntos logísticos que medimos, le sacó los 12, se sacó un 10 la Ciudad de Buenos Aires, pero en otras cosas, cantidad de gente viviendo en informalidad urbana, inseguridad, etcétera, le dio muy mal o relativamente mal, y en el promedio terminó quinta. Ese indicador, así tomado, dice poco. Ahora, cuando vos empezás a analizar el índice en más detalles y le bajás la lupa, nuestro índice dice muchísimo. Las 10 primeras ciudades de 43 son todas de la franja central de la Argentina. No hay ninguna ciudad del norte ni del sur. Claro. Gran dato porque muestra que el entorno económico influye muchísimo en la calidad de vida urbana. Segundo, contrariamente a lo que es la creencia extendida, inclusive la nuestra, 3 de esas 43 ciudades, no ciudades chiquititas, de esas 43, 3 ciudades argentinas prácticamente no tienen informalidad urbana. Bien. San Juan, Godoy Cruz y Rafaela. Estamos hablando de ciudades de 100 y pico mil habitantes, no pueblitos, sin menos del 1% de informalidad urbana. 3 de esas ciudades tienen indicadores de seguridad europeos. Ushuaia, Santa Rosa y Bahía Blanca, que justamente eso le da premio a Bahía Blanca y no a Buenos Aires, Rosario o Córdoba en ese sentido. El tema espacio público, que la ganadora es Mendoza por el parque. Sí. Tiene ese tremendo parque en el medio de la ciudad que está dentro del ejido y bueno, no hay forma de ganarle, por supuesto. Pero en espacio público, más de 2/3 de las ciudades son deficientes en términos de espacio público. Eso es fuertísimo. Bueno, sacó 68 Bahía Blanca. Nosotros, en la próxima medición que va a salir en noviembre, que vamos a medir 80 ciudades, vamos a ampliarnos un poquito más, vamos a manera de juego, a someter a este mismo índice alguna ciudad del extranjero que muchos argentinos conozcan. Probablemente va a ser Madrid o Barcelona. ¿Cuántos puntos sacaría Madrid si la mediríamos con este termómetro? Yo, todavía no lo medimos, ¿no? Es un juego en el equipo que también hacemos nuestras propias pollas. Yo creo que Madrid va a medir entre 85 y 90, lo que muestra que la mejor ciudad argentina en relación a Madrid está entre 15 y 20 puntos abajo, ¿no? Claro. Que es mucho. Claro. Ahora, por otra parte, dentro de la ciudad de Buenos Aires, volviendo, digamos, a los límites de lo que es la capital del país, también supongo que darían índices diferentes si midieran el norte de la ciudad con respecto al sur. Esa es una brecha que cada gobierno se propone solucionar y nunca sucede. Pero tenemos un dato que no satisface plenamente tu pregunta, pero muestra. Nosotros llegamos a 43 ciudades porque medimos todas las capitales de provincia, menos Rawson, que la cambiamos por Trelew, y algunas segundas ciudades de provincia como Río Cuarto, Goya en Corrientes, San Rafael de Mendoza, etcétera. Pero en el área metropolitana de Buenos Aires tomamos una jurisdicción del sur y una del norte. Tomamos Vicente López y Loma de Zamora para medir, a ver si el área metropolitana, cómo reaccionaba a eso, ¿no? Loma de Zamora dio última. Este es un datazo. Mirá. Última de 40. Anteúltima Formosa. Loma de Zamora dio peor que Formosa. Mirá. Y dio peor porque una de las cosas que medimos costo de vida y lo medimos por el precio del alquiler de un metro cuadrado en un barrio bajo ciertos estándares. Y claro, Loma de Zamora vale una plata que es el doble de lo que vale o el triple de lo que vale en Formosa, y Formosa le ganó en esa diferencia, digamos. Claro. Pero o sea, son igual de males, pero uno es más barato, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, sin medir el norte y el sur de la ciudad, que hay un montón de indicadores, inclusive hay indicadores extraurbanos, o sea, hay una diferencia como de 7 años de expectativa de vida. Si vos vivís al sur de la avenida Rivadavia, vivís 7 años menos que si vivís al norte de la avenida Rivadavia. Bueno, estamos hablando, y quiero decir una cosa, yo en mi formación, no sé cómo presentarlo. Bueno, yo estudié en Italia, en Bolonia, en temas de desarrollo territorial. Y los profesores, una maestría en desarrollo territorial, y los profesores nos presentaban un tema, siempre recurrente, de manera vergonzante, que era la diferencia entre el norte y el sur, ¿no? Como una vergüenza nacional, que no hemos podido resolver el problema con el sur, las estructuras mafiosas, los bajos niveles de renta, el racismo. Bueno, claro, todo esto. La cuestión, que cuando había que ponerle números a eso, es que en el promedio, un habitante de Emilia Romagna, de la Lombardía,
tiene el doble de renta per cápita que un habitante de la No, Calabria o de la Campaña, etc. Bueno, uno se lleva ese aprendizaje que para ellos es desgarrador. La diferencia de renta entre un habitante de la Ciudad de Buenos Aires y Formosa es 12-1, 14-1. Y no entra en el debate político. Para ellos 2-1, que es más, porque si en vez de tomar la Lombardía tomás Milán contra un pueblito catanzaro, es 4-1. Está bien, pero acá estamos hablando de 12-1. Es tremendo. O sea, la Argentina, el pensar Perdón, y con muchísimo menos años de historia, además, ¿no? Sí, claro. O sea, Claro. es un problema más grave en menos tiempo. Sí. Bueno, es que nosotros tuvimos lo que nosotros llamamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la integración de Argentina a los mercados globales. La historia, digamos, llama de esa manera, es la integración de la pampa húmeda a los mercados globales. Entonces, y la Patagonia un poco con la lana, y bueno, entonces, y la integración a los mercados globales significó mejores ingresos. Y el Estado Nacional hizo mucho en materia de reasignar el ingreso por vía de la infraestructura, hizo muchísimo el Estado Nacional, pero hasta que no te emerge, como me parece una terminología marxista, hasta que no te emerge una burguesía local que agrega valor, tenés un problema, digamos, ¿no? Tenés un problema porque bueno, eso no se hace, no se insufla desde afuera, tiene que generarse un dinamismo, y en algunos lugares los gobiernos han obturado ese mecanismo porque facilita mucho el control social que la dinámica económica la controle el gobierno, digamos, lo que es lo que pasa en algunos lugares. Ahora, mencionaba Nora esto de que todos los gobiernos hablan, ¿no?, de la diferencia norte-sur y lo ponen como una consigna, y la verdad es que los últimos, no sé, 20 y pico de años, por dar una cifra, podríamos ir mucho más atrás, no se han logrado avances sustanciales. Se han probado distintas cosas, hablamos antes de construcción de vivienda, hay un ejemplo en el Barrio Olímpico, digamos en Lugano. Muchos gobiernos apuestan por llevar recitales, eventos deportivos, actividades de ese tipo. Se ha hecho Metrobús, hay algunas obras de infraestructura. No parece, por lo menos yo no veo un plan como orgánico, hay como iniciativas y no han terminado de funcionar. ¿Qué se podría hacer, más allá de la diferencia en la renta, la cuestión económica, ya nos vamos muy arriba, pero desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué se podría hacer para tratar de achicar esa diferencia? Varias cosas. Esto es difícil en todos lados porque cuando vos ves, voy a poner un ejemplo exitoso, lo que hizo Barcelona en Nou Barris o en La Mina, que son barrios humildes de Barcelona, etcétera, y te das cuenta que los resultados son modestos a largo plazo. O sea, vamos nosotros y decimos que bueno, pero ellos te dicen nosotros pretendíamos más porque, bueno, hay una agenda, se puso unos recursos, etcétera. En la Ciudad de Buenos Aires hay una experiencia interesante, que es la experiencia del Distrito Tecnológico. Interesante en todo sentido por su extensión, su profundidad y su sostenibilidad. Por supuesto que si no te funciona el modelo económico, estas acciones de acupuntura es difícil, ¿no? Pero sí que estoy más convencido en iniciativas tipo la del distrito, voy a explicar por qué, que en la de los recitales. No tengo ningún problema con los recitales. No, está buenísimo, seguro. Claro. Pero ¿Por qué creo? El distrito, a ver, el distrito, que también uno podría decir para preguntar si es un éxito o no es un éxito el distrito, es decir, una empresa que tenía pensado instalarse en San Pablo, se instaló en Buenos Aires por existencia del Distrito Tecnológico, es un contrafáctico que no tenemos, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque que el tipo se mude de Boedo al distrito o que se mude de Montserrat al distrito es costo fiscal y estamos reasignando recursos al interior del área metropolitana, en el mejor de los casos, de la ciudad. Pero lo cierto es que, así como dije recién lo de la Paternal, es que Parque Patricios hay una serie de indicadores urbanos sutiles que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Voy a poner otro ejemplo exitoso, que es el ejemplo de Holmberg Donado, ¿no? Cuando uno camina por Holmberg Donado y ve el retiro, la calle ampliada, la altura dada, el asoleamiento, el tipo de público, que hubo un cambio de público. Se mudaron gente, profesionales jóvenes, a comprar metros cuadrados en el marco de la ciudad, en un lugar bien emplazado, y vos ves que abajo apareció el Starbucks, el cajero automático, los negocios, qué sé yo. Y yo siempre digo el mismo chiste: si vos no le hubieras dado los 5 pisos, no aparecía Starbucks.
porque con 2 pisos Starbucks no era negocio. Claro. Y entonces hay una narrativa en la Ciudad de Buenos Aires bastante anti-desarrollo inmobiliario que conspira mucho contra lo que yo llamaría una gentrificación positiva, digamos, ¿no? Que más que se vayan los que tuvieron siempre, es que vengan los nuevos, digamos, ¿no? Y por ejemplo, volviendo a Clorindo Testa, la Paternal podrían ir muchos nuevos, digamos, y vos tenés que cambiar dice, ¿qué tiene que ver el promedio de edad? El promedio de edad te da un distinto tipo de uso del espacio público, una distinta estructura de gasto. Vos dejás a gente del orden de 70, 80 años nada más viviendo en un barrio y te queda abierta la farmacia, el negocio de comida para perro y nada más, ¿viste? Porque claro. listo. En cambio, vos mañana ponés personas de 20 y pico años que tienen que mandar a los hijos al jardín de infantes, etcétera, la moda, el negocio de pilates, la cosa, etcétera. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene potencial para hacer cosas como la que hizo en el Distrito Tecnológico, muchas. Urgente tiene que hacer un plan especial conveniado con el gobierno federal para el microcentro. Urgente. Antes que se empiecen a tapiar como fue el Soho, claro, los inmuebles. Porque en un inmueble que se te va el 20, 30%, te suben las expensas porque no paga yo. Hay un punto en que tengo que cerrar uno de los ascensores. En que tengo que sacar, hay un punto que es un punto de quiebra hacia abajo. Urgentísimo lo tiene que hacer. Y si tiene que tener sí, ahí el plan que intentó aplicar no prosperó, que era esto de dar algunos beneficios a las constructoras que tuvieran hicieran inversiones para adaptar oficinas como viviendas, pero esto no resultó tampoco económicamente viable para el sector privado. ¿Por qué digo, perdón, es así, es como lo vos decís, pero ¿por qué digo urgente? Porque vos estás desaprovechando en el lugar, no hay ningún otro lugar en la Argentina que tenga, que le lleguen 5 líneas de subte. Sí, ya está hecho, digamos. Claro, un lugar, no, la calidad del espacio, Plaza San Martín caminando, te quiero decir, o sea, la calidad que... ¿Pero qué harías vos para recuperar esa zona? Lo que pasa que lo que se necesita hacer, por eso dije, en acuerdo con el gobierno federal, precisa cambio de normas federales. Entonces todo el andamiaje local es insuficiente y vos precisás normas federales, y ahí es otro debate, porque las normas federales que permitirían la revitalización del microcentro, que tendrían que pasar por un congreso que tiene dominancia en el interior, y alguien te dice, y yo antes el barrio La Olla de Corrientes vamos a revitalizar en definitiva... Por ejemplo, ¿qué normas habría que cambiar? Bueno, por ejemplo, yo creo que en términos de ley de alquileres, práctica de modos de uso, ¿cómo se llama el mecanismo de cuando vos haces grandes inversiones? El RIGI ese. No, y acá no llegarían a tanto, pero mecanismos impositivos vinculados a tributación federal, digamos, okay, etcétera. Bueno, hay una cantidad de cosas y alguien te podría decir, y bueno, pero en cualquier caso que se arreglen los porteños, porque si yo tengo una crisis en el barrio La Olla en Corrientes o en el barrio tal, y no le pido asistencia federal a nadie, pero que la Argentina y que la Ciudad de Buenos Aires resignen a una decadencia de su microcentro porque está invertido por falta de una respuesta política adecuada, a mí me daría mucho dolor, digamos. Sí, lo del microcentro aparte eso sí que fue inesperado, ¿no? Porque la pandemia, producto de la pandemia, claro. Y también es difícil, si cuesta llevar gente al sur, por ejemplo, a vivir, también es difícil pedir a la gente que se mude a un lugar donde, como decías vos, ahí no tenés ni el negocio de la mascota, ni el jardín de infantes, y a la noche no hay nada, ni los que están, porque cierran. Y hay mucha informalidad a la noche, es decir, hay mucha gente viviendo en esa zona, se convirtió en un dormitorio. Yo te digo que con un poco de política, de narrativa, de cuidado, es muy lindo el microcentro, es muy lindo, y vas a tener un público particular, que es un público de microcentro, que probablemente sean jóvenes estudiantes, no importa, pero vos lo tenés que llenar de gente, de vitalidad, de innovación. En su momento cuando se hizo, no sé si cuento una pequeña historia, digamos, el Soho neoyorquino era un lugar tomado y a alguien se le ocurrió, ya que no cobramos nada acá porque no cobramos nada de impuestos, porque las casas están tomadas, etcétera, etcétera, ¿por qué con los inmuebles que le quedaron al Estado de Nueva York producto del no pago de impuestos, se lo damos a contratos de 10 años a artistas para que tienen tantos problemas, que estaban por un lado? Y entonces empezaron a ir los artistas, y claro, resulta ser que los artistas al mediodía comen,
Y que, Claro, obvio, sí. y entonces Tienen que ir a la farmacia. bueno, y 20 años después resultó ser que era el lugar inmobiliariamente más interesante de Nueva York, producto de que alguien construyó una narrativa urbana vinculada a un hecho vanguardista, etcétera. Buenos Aires puede proponerse cosas interesantes en ese sentido y tiene que ser más desafiante de la realidad, ¿no? Digamos, en cualquier caso, el microcentro no necesita tanto. No está doblegado, digamos. Es decir, todavía están los bancos, pero pensemos que en 5 o 10 años la mitad de las sucursales bancarias con Bienestar no van a estar. Sí, claro. Hay que ir rápido. Tal cual. Sí. Fabio, bueno, buenísima la charla, nos han quedado, yo tenía anotado varios temas más, pero bueno, desde ya que te invitamos a otro programa cuando quieras, hay un montón de temas para charlar. Y sí, y son temas recurrentes, ¿no? Pero bueno, está recurrentes por irresueltos. Exactamente, sí, porque siguen pendientes. Lamentablemente se nos termina el tiempo, obviamente, nos tenemos que ir. No sé, Priscila, si hubo algún otro mensaje, no quiero pararme los mensajes de la gente. Tenemos un montón, pero bueno, voy a tratar de ir agrupándolos por tema. Acá, por ejemplo, nos escribieron desde Flores y también nos escribe Lucas de Almagro, que hablan del tránsito. El mensaje de Flores nos dice: el tránsito en la avenida Rivadavia es un caos y las paradas de bondi a la noche a veces dan miedo. ¿Qué se puede hacer para que la ciudad sea más amigable para el que usa el transporte público todos los días? También lo vinculan con las bicisendas. Lucas de Almagro habla de las bicisendas, que dice están buenísimas, pero lamentablemente los autos la usan más de estacionamiento que otra cosa, ¿no? Sí, ¿Qué se puede hacer? El tema tránsito y transporte me quedó. Sí. Lo tenía anotado, te invito a hablar de ese tema. Bueno, hablemos de ese tema en la próxima, pero hay un dato que es el dato de la condición más o menos normativa. Nosotros siempre decimos es un caos, y siempre yo hago la repregunta. ¿Un caos comparado con qué? Claro. ¿No? ¿Con México, con Bogotá, con Nápoles o con Barcelona? Nos quejamos, pero si vas a otros lugares, acá la verdad que es buenísimo el transporte. Te podés subir al transporte público a un precio relativamente accesible. Hay lugares, me voy a salir de América Latina. En los Estados Unidos, subirse al transporte público es persignarse primero, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, Totalmente. yo recién mencionabas Wilde, soy de Wilde, y para venir para acá, para Recoleta, prefiero tomar el transporte público, que tardo la misma cantidad de horas, pero que salir con el auto y después buscar lugar para estacionar es una locura. Digamos todo, el 17 es bárbaro. El 17 mi amigo de confianza. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. Nora, muchas gracias. Saludos para todos, Pablo. Bien, Fabio, muchísimas gracias. Un gusto, Pablo. Bien, Priscila. Pablo, nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en otro confirmado, pero hoy invitamos a nuestros oyentes a que se queden ahí atentos, que ya llega otro programa de Retweet con Seferino Reato.